Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a aprender a hacer unos caballetes o trípodes para autos. Diseños hay varios, pero bueno, este es el que más me gusta a mí, así que vamos a aprender cómo se hace. Antes de arrancar, vamos a ver un poco de matemática básica para entender cómo cortar los ángulos. Si vemos ahí, en la parte recta lo que estamos formando es un triángulo rectángulo, y la particularidad que tiene es que tienen que formar con los tres ángulos 180 grados. Entonces, partiendo de la base de que el ángulo recto es de 90 grados, con los otros dos tenemos que ir jugando para que nos dé 90 grados. Yo en este caso les estoy mostrando un ejemplo de un corte que hice a 45 grados, que el problema que tenemos con este es que las patas quedarían demasiado estiradas. Entonces para esto vamos a usar un transportador y vamos a ir jugando con los ángulos, esto va a gusto de cada uno. Yo en mi caso lo corté a 50 grados cada uno, que la suma total nos daría 100 grados, pero esos 10 grados los podemos ir compensando con la soldadura. Entonces si por ejemplo lo quieren hacer a 60 grados, la suma va a dar 120 y obviamente mientras más dé el ángulo, más cerradas nos van a quedar las patas. Espero que se entienda esto que les quiero explicar porque es importante para que decidan de qué largo quieren que quede básicamente. En mi caso, como les comentaba, lo hice a 100 grados. Entonces, bueno, este es el tamaño al que quedó. Que ahora no se preocupen igual, vamos a ir viendo todas las medidas. Y bueno, tendrían que marcarlo algo así con compás. Si tienen una sierra sensitiva como voy a usar yo, directamente lo marcan desde la máquina. Y si no, bueno, si lo van a cortar con amoladora, van usando un transportador y van a ir marcando. Tengan en cuenta que acá obviamente no lo marqué de forma precisa, fue como para que se entienda, para que entiendan cómo funciona. Entonces bien, vamos a arrancar por las medidas y cantidad de hierro que usé. Lo primero que usé fue un tubo redondo de 1 pulgada por 2 milímetros de largo de 8 centímetros. Esto último, si lo quieren ir viendo, le ponen pausa y lo van viendo con más detalle. Después, otro tubo redondo de 3 cuartos por 2 milímetros. Este es de largo de 28 centímetros. Después vamos a tener que usar hierro ángulo, se conoce acá generalmente, que es ese como que es en B corta, que usé de 1 pulgada y cuarto por 3/16. De estos usamos 3 de 26 centímetros. Después tenemos planchuela de 1 pulgada y cuarto por 3/16, y acá usamos también 3 de 17 centímetros. Después unos medallones que ahora se los voy a mostrar, la verdad que no encontré el nombre exacto, pero bueno, son unas chapitas redondas de 2 pulgadas y media. De estas vamos a usar 3 unidades que son para las patas. Después una planchuela que es un recorte que tenía de 6 milímetros que mide 10 centímetros por 8 centímetros. Y después una varilla de 10 milímetros y esta vamos a usar 20 centímetros. Va a ser un poco menos, pero bueno, la verdad que era un recorte de una bieleta de auto que me había quedado, así que me vino genial para usar en el video. Y bueno, ahora una vez que vimos esto, vamos a empezar a cortar todos los hierros. Como le comentaba, si van a usar una sierra sensitiva para cortar el hierro ángulo, es muy sencillo. Arriba tenemos un transportador, lo seteamos, y en este caso les quería mostrar que tendríamos que usar otro recorte para poner encima y apretarlo sobre ahí para que no se levante el hierro al que tenemos que cortar, ¿no? Entonces ponemos un hierro y lo presionamos y ya directamente podemos cortar el hierro sin que se mueva. La idea sería que la prensa siempre empiece a empujar el otro hierro que estamos usando. Y si no lo van a hacer con este y lo tienen que hacer con amoladora, marcan las medidas con un liquid paper, un marcador, lo que quieran, y ahí ya lo pueden cortar. Bien, una vez que ya cortamos todos los cierros, acá les muestro, tenemos las 3 planchuelas. Esto igual hace falta sacarle todas las rebabas, así que bueno, ahora lo vamos a sacar, pero para que lo vayan viendo. Tenemos el tubo de 28 centímetros y el tubo de 8 centímetros. Tengan en cuenta que si lo van a hacer con estas medidas de 2 milímetros de espesor, va a pasar, no hay ningún problema. Ahora, si lo quieren hacer de más milímetros, tengan en cuenta que no va a pasar y tendrían que hacer el tubo de 8 centímetros de un diámetro mayor, porque si no, no va a haber forma de que pase. Acá tenemos los 3 ángulos que cortamos. Esta es la varilla que les dije que era de un recorte de una bieleta de auto que me sobró, así que nada, la vamos a usar, que viene perfecto para el proyecto. Y esta planchuela que tenía por ahí, que después le vamos a sacar también todo el óxido y la vamos a cortar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a limpiar las piezas. Y estos son los 3 medallones que les decía. Yo les digo, en mi caso los compré en la herrería como placa plana de 2 pulgadas y media, así que de última los pueden pedir así. Bueno, y ahora sí vamos a empezar
con el desbaste de todas las piezas vamos a sacarle bien todas las rebabas para que se pueda soldar bien. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar con un punzón para hacer los agujeros. En mi caso hice 3 a 5 centímetros de distancia de cada uno y después uno más por las dudas por si algún día preciso levantarlo un poco más alto a 8 centímetros. Esto es lo mismo, va en gusto de cada uno, no hay una medida exacta, depende de los vehículos que vayamos a levantar. Yo por ejemplo, como tengo un auto, generalmente con el primer agujero ya alcanza. Y si no, bueno, no sé, si tienen una camioneta por ejemplo que es muy alta, seguramente tengan que hacer los agujeros con más distancia, ¿no? Entonces, una vez que los tenemos marcados, vamos a marcar de ambos tubos. En el tubo más chico vamos a tener que hacer una sola marca porque es por donde vamos a pasar los del tubo más largo. Así que bueno, en este vamos a hacer una sola marca. Y en el tubo más largo pueden hacer 3, 4, los que quieran, como les digo, eso va a gusto y preferencia de cada uno. En mi caso hice 4, pueden hacer 3, pueden hacer 5, lo que quieran. Tengan en cuenta que tendrían que dejar un poco de margen entre cada uno, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer los agujeros. Yo como tengo taladro de banco, lo voy a estar haciendo con esto, que de repente por eso es un poco más sencillo. Si lo van a hacer con taladro de banco y van a usar una morsa como hice yo, pueden usar 2 de las planchuelas para apoyar, como para que el tubo tenga una mayor superficie de contacto y que no se mueva, porque quizás con las morsas estas, como la superficie de contacto es muy poca, el tubo termina deslizándose para arriba directamente. Si lo van a hacer con un taladro de mano, bueno, esto no lo van a usar, lo hacen a mano y ya está, es más o menos lo mismo. Y tengan en cuenta que la mecha obviamente tiene que ser de 10 milímetros o mayor, ¿no? En mi caso, como voy a estar usando una varilla de 10 milímetros, la mecha tiene que ser de 10, 11, 12 milímetros. Obviamente siempre tiene que ser más grande. Y bueno, acá ya recorté la planchuela hasta que les había mostrado que tenía un recorte y tirado. Le pasé un cepillo de alambre y le saqué el óxido. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la varilla esta. Primero le vamos a dar una curva como para que no se pase y la podamos trabar. Y después vamos a cortarla. La varilla tendría que pasar algo así. Ahora después, igual a medida que vaya avanzando el video, vamos a irlo viendo bien cómo sería la forma del caballete y ahí van a entender un poco mejor. A ello ya le hice la curva. ¿Cómo hacemos la curva? Esto es muy fácil. Lo vamos a agarrar con una prensa, una morsa, como lo quieran llamar, de una punta, y después del otro lado con un tubo vamos a agarrar. Podemos usar también el mismo tubo del recorte como hice yo u otro que tengan, y vamos a hacer un poco de palanca. Así a medida que tengamos mayor distancia, menos fuerza vamos a tener que hacer para la palanca, ¿no? O sea, mientras más largo sea el tubo que usemos para hacer la palanca, menos fuerza vamos a hacer. Y esto quedaría algo así. Ahí lo voy a recortar igual un poco obviamente porque quedó muy largo, pero bueno, esa es la idea más o menos. Y después esto tendría que quedar presentado algo así. Estos son los medallones que yo les había dicho que los teníamos que poner después cada uno abajo. Primero vamos a soldar obviamente la parte de arriba y después las planchuelas que tenían que quedar algo así, obviamente en cada uno de los dos lados, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos así presentado, ya podemos directamente soldar. Yo ya soldé las patas. Tengan en cuenta que la distancia entre cada una al centro y a la vez entre cada una de ellas tiene que ser lo más similar posible que podamos. Ahora igual les voy a dejar las medidas en las que quedaron con el diseño que yo hice. Fíjense que a mí la distancia entre las patas me quedó a 17 centímetros y después del tubo del centro a cada una de las patas a 14 centímetros. Esto puede haber una diferencia de margen, no tiene que ser tan exacto, puede haber medio centímetro o un centímetro de margen entre cada una, o sea, de margen de error, ¿no? Pero no mucho más, o sea, tienen que ir jugando con ese margen. Medio centímetro, un centímetro, no hay ningún problema, pero estaría bueno que queden lo más parejos posibles. Y bueno, esto es más o menos como tendría que quedar. Yo ahí ya soldé los medallones estos. Tengan en cuenta por ahí un consejo para soldarlos. Es como son muy finos, suéldenlo por puntos.
para que no se levante, porque si agarra mucho calor y la chapa se contrae, por ahí se tiende a levantar y no es la idea es que queden lo más plano posible. Si les llega a pasar que se levanta un poco, con un martillo lo van golpeando y lo van bajando, no hay ningún problema. Esto es solamente nada, para que apoye, no va a sostener ninguna carga ni nada. Y después acá, estos sí son importantes, tienen que estar bien soldados. Son las planchuelas que tienen que unir cada uno de los lados. Esto es lo que le va a terminar de dar la resistencia total a la estructura, ¿no? Al trípode que estamos haciendo, o caballete, como lo quieran llamar. Entonces vamos a soldar, obviamente, cada una a la misma distancia y a la misma altura entre cada uno de los ángulos. Y esto tendría que quedar algo así. Fíjense que yo ya lo dejé ahí más o menos todo presentado. Tengan en cuenta, bueno, yo por ahí no soy un gran soldador, la soldadura no es la más linda, pero que quede bien soldado. No importa tanto la estética, sino que quede bien soldado. Si les puede quedar muy prolijo, buenísimo, pero lo importante es que quede bien soldado. Y esta planchuela tendría que ir algo ahí. Yo lo que hice antes de ponerla, esto es opcional, depende de cada uno, se me ocurrió hacerle un diseño como para que tenga un poco más de grip. Agarré y marqué así unas líneas cruzadas como para hacer unos rombos. No hay una medida exacta, de hecho lo hice a ojo. Y después con la moladora vamos siguiendo y lo vamos marcando. No tiene que ser un corte muy profundo, simplemente tienen que irla pasando como para que marque y ya está, eso sería todo. Y después de una vez de que marcamos, nos quedaría la planchuela algo así. Tengan en cuenta que este es un recorte que yo encontré de 6 milímetros, que es bastante grueso. Si lo quieren hacer de 4 estaré bien, de menos por ahí yo ya no lo haría porque quizás puede tender a doblarse, pero de 4 milímetros para arriba estaría perfecto. Y bueno, esto lo vamos a tener que soldar ahí. También le podría ver esos agujeros que ya tiene hechos, como les digo, era un recorte que encontré, estaba así, lo voy a usar así. Lo podría haber rellenado con soldadora, sí, pero bueno, nada, quedó así, así que no le afecta nada. Fíjense que ahí pasó el calor de la soldadura, ¿no? Y bueno, esto tiene que quedar bien soldado. Obviamente acá falta sacarle toda la escoria y emprolejar un poco con un disco de desbaste. Pero bueno, esta sería la forma final y después de esto vamos a pintarlo y quedaría algo así. Así que bueno, si les gustó les agradecería un montón si se quieren suscribir y dejar un like y nos vemos en el próximo video. Les mando un saludo.